Vigésimo sábado del tiempo ordinario, 21 de agosto, San Pío X. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. En la cátedra de Moisés. Propiamente este Evangelio, que es el del sábado 20 del tiempo ordinario, de este año dispar, corresponde al día en que hacemos memoria de San Pío X. Y esta es una coincidencia providencial que el Señor se refiera a la cátedra de Moisés, cuando celebramos un Papa Santo que ocupó la cátedra de Pedro, que es más que la de Moisés. El Señor advertía que había que hacer lo que decían, pero no lo que hacían. Y esto de un modo negativo, en cuanto a la conducta de los hipócritas personajes, significaba dejarlos al descubierto. En cuanto a intenciones, actitudes, a comportamientos. Pero al mismo tiempo, a pesar de toda la hipocresía manifiesta, los confirmaba en la enseñanza, porque decía: haced lo que os dicen. Las cosas han ido cambiando. Luego del rechazo del Mesías no se podría decir lo mismo. Sería difícil, si no imposible, que el Señor le dijese a los judíos que siguieran las enseñanzas rabínicas. Porque además, ¿en qué terminó la religión? Una religión talmúdica. Lo mismo en la Iglesia, cuando no solo no hay que hacer lo que hacen, sino tampoco lo que dicen. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos. Cuando se introduce ideología y política, en la misma medida que se desplaza a Cristo y se lo corrige, esto es lo que sucede. Porque Él ha dicho, pero yo os digo, o aquello de un Cristo armónico con la naturaleza, o tener la humildad de aprender de otras culturas, por supuesto no cristianas, antes de la llegada del cristianismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es esto en la Iglesia? Esto en la Iglesia es un pensamiento no católico, así lo llamó Pablo VI al final de su pontificado. Y le dio ese nombre diciendo que tenía ese pensamiento no católico que estaba introducido en la Iglesia, y él temía que sería un día mayoritario en la Iglesia. Y un día no muy lejano, decía. Pero nunca jamás será la Iglesia. Por pequeña que sea, habrá siempre una Iglesia. Y eso se lo decía a su amigo, el filósofo Jean Guitton. Se esperaba después del concilio una primavera, pero llegó un crudo invierno. Palabras también suyas.
Este pensamiento no católico es la herejía madre de esta apostasía, llamado modernismo, y condenado por el Papa, de quien hoy justamente hacemos memoria. San Pío X lo vio claro, muy claro. Giuseppe Melchiorre Sarto nació el 2 de junio de 1835, siendo el segundo de 10 hijos. Fue papa desde 1903 hasta 1914. Murió un mes después del estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue el primer papa de la época contemporánea proveniente de ámbito campesino y popular. Fue uno de los primeros pontífices en haber recorrido todas las etapas del ministerio pastoral, desde capellán a papa. Desde niño mostró gran tenacidad y espíritu sacrificado, impuesto por la situación económica de la familia. Durante años recorrió todos los días a pie, muchas veces descalzo, el camino que va de Riese, en Treviso, su pueblo natal, a Castelfranco, para poder asistir a la escuela. Viendo sus dotes al estudio, fue ayudado por algunos sacerdotes y luego por el patriarca de Venecia, también natural de Riese, quien le ofreció una plaza gratuita en el seminario de Padua, que entonces era uno de los mejores de Italia. Cuando tenía 17 años falleció su padre y su heroica madre, Margherita, fue la que se ocupó en llevar adelante la familia, trabajando día y noche como costurera. Ella quiso que su Bepi, así lo llamaba su hijo, no abandonase su vocación sacerdotal. Giuseppe fue ordenado sacerdote a la edad de 23 años y nombrado capellán de una pequeña parroquia en Campania. Allí estuvo 9 años, ejerciendo el sacerdocio con todas sus fuerzas jóvenes y su capacidad, que era mucha. Fue nombrado párroco en 1887 en un pueblo de la provincia veneciana. Su actividad fue tan grande que recibió la admiración y el respeto de los parroquianos y de otros sacerdotes, lo cual es decir mucho. A fines de 1875, el obispo de Treviso lo nombró canónigo de la catedral, canciller de la curia episcopal, director espiritual del seminario. Giuseppe tenía 40 años, trabajaba incansablemente, imaginémonos 3 cargos también muy tan importantes, y gracias a su fuerte salud pudo hacerlo durmiendo solo 4 o 5 horas al día. Pronto se ganaba el cariño y la estima de todos por su carácter comprensivo hacia los demás y por su particular amor por los pobres. En 1884 el Papa León XIII lo nombró obispo de Mantua. La diócesis atravesaba un periodo difícil y allí este modesto sacerdote, Giuseppe Sarto, conocido ya por su reputación de brillante orador y su gran caridad, demostró ser además un líder que iba directamente al meollo de los problemas y buscaba soluciones prácticas. Todo lo hacía con bondadosa sonrisa, pero, si era necesario, con toda la firmeza del caso, que el caso requería. Inició una profunda renovación de la vida cristiana en toda la diócesis. El Papa León XIII, apreciando su trabajo, lo elevó a la dignidad de cardenal en 1893 y pocos días después lo asignó a la sede patriarcal de Venecia. También estaba en una situación particularmente difícil, tanto que su ingreso se produjo recién 1 año y casi medio después, porque carecía del visto bueno del gobierno italiano. Desde el comienzo se vio enfrentado a las fuerzas masónicas, que habían suprimido el catecismo en las escuelas y quitado el crucifijo en los hospitales en Venecia. Bueno, en toda la zona, ¿no? Pero en Venecia sobre todo. Así que con él hubo un florecimiento a la vida religiosa, los adultos fueron educados en la fe, organizados en asociaciones religiosas, los niños se prepararon para la primera comunión, la confirmación, con particular empeño. Las celebraciones litúrgicas recobraron un nuevo decoro,
con la solemnidad, además de los cantos gregorianos. A los pobres le dio todo lo que poseía. Se preocupó, como en Mantua, en todo lo que pudiera por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. El 20 de julio de 1903, con más de 93 años, muere el Papa León XIII, que había gobernado la Iglesia durante más de 25 años. El cónclave que siguió fue uno de los más dramáticos. El candidato con más autoridad, el favorito, digamos, para suceder a León XIII era su secretario de Estado, el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, a quien se opuso el gobierno austrohúngaro por el apoyo que había hecho al cristianismo social en Austria y en Hungría, y por estar a favor del independentismo de los eslavos en los Balcanes, y por sus ideas que lo hacían sospechar cercano a la masonería. El cardenal de Cracovia fue portador del veto imperial contra Rampolla en medio de protestas del decano del Sagrado Colegio Cardenalicio y de otros cardenales, por la injerencia del poder civil. En cualquier caso, el cónclave, que duró 4 días, designó al patriarca de Venecia como nuevo pontífice el 3 de agosto de 1903, a pesar de sus ruegos de no votar por él, quien finalmente aceptó tomar el nombre de Pío X. Tenía 68 años. Su pontificado duró 11 años, rompiendo la cadencia personal, porque es muy curioso. Él, extrañamente, siempre fueron 9 años. 9 años en el seminario, 9 como capellán, 9 como párroco, 9 como canónigo y director del seminario en Treviso, 9 como obispo de Mantua y 9 como patriarca de Venecia. Eligió como lema instaurare omnia in Cristo, hizo de todo para cumplirlo. Una de las primeras decisiones fue precisamente la abolición del llamado veto laico, porque había él sido convertido en papa. Bueno, eligió colaboradores muy competentes, sobre todo entre ellos se destacó el joven cardenal Rafael Merri del Val y Zulueta, que tenía solo 38 años, era políglota, director de la Pontificia Academia Eclesiástica, y lo nombró secretario de Estado. Y le dejó todo lo que era la diplomacia vaticana en sus manos. Pío X siempre fue sencillo, humilde, y en el Vaticano vivió con moderación. Realmente asistido por sus hermanas en un apartamento que había sido especialmente acondicionado sin ningún tipo de ostentación. Se lo conoce especialmente por su oposición frontal a ese mal que es el modernismo, que llamó el compendio de todas las herejías. Y fue así que, condenándolo, lo hizo con la encíclica Pascendi Dominici Gregis de 1907, el decreto Lamentabili Sane Éxito y otras medidas disciplinarias. De hecho, el catolicismo de finales del siglo XX tuvo que padecer el cientificismo, ¿no?, que se expandía por todo el mundo. Pío X también inició la reforma del derecho canónico y la redacción del catecismo que lleva su nombre. Reformó la curia romana, suprimiendo varios dicasterios que eran inútiles. Reformó también la liturgia, introdujo el canto gregoriano, es decir, lo impuso en la liturgia. Ya existía, por supuesto. En 1910 restauró la edad de la primera comunión y la primera confesión a los niños que ya tuvieran uso de razón, es decir, alrededor de 7 años. Consideró la separación de la Iglesia del Estado como un sacrilegio, porque no podía, la Iglesia debía rendir a Dios se debía rendir un culto no solo privado, sino público. Bueno, fue un hombre de una grandeza moral, vivió en Dios y de Dios, ejerció las virtudes cristianas, hasta el heroísmo, con humildad, sin la menor ostentación, una pobreza efectiva, una actitud de desapego frente a sí mismo, que nunca abandonó, una fe y una confianza en la providencia, que era el origen de su serenidad interior, que en él se podía admirar también una caridad que despertó el asombro incluso de los dignatarios del Vaticano. Después del atentado en Sarajevo, el archiduque hereditario, que lo mataron, ahí Austria ataca a Serbia y gradualmente
va al conflicto a toda Europa y comienza la Primera Guerra Mundial. El Papa, que ya hacía mucho tiempo que venía padeciendo de enfermedades, con casi 80 años, con un deterioro físico grande y a través de, como siempre suele ocurrir con la simple bronquitis, de repente se convirtió en una neumonía aguda y muere en la noche entre el 20 y el 21 de agosto de 1914. En 1954 es canonizado por el Papa Pío XII. Bueno, hasta aquí llegamos. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.